comenzar con la entrevista, ¿me podrás decir tu nombre, por favor? Alejandro de la Vega Calderón. Buenas tardes. Ok. El tema va a ser de la crisis económica de México en el 2009, que fue una crisis que pues marcó una recesión económica de México después de 70 años. ¿Por qué crees que sucedió esta crisis económica? Evidentemente es una crisis global, de carácter global. Ya todas las economías están interconectadas. Podría dar un antecedente tal vez un poco lejano, pero muy fuerte, en el ataque terrorista de las Torres Gemelas en el 2001, lo que ocasionó que los Estados Unidos, para tratar de agilizar los procesos de sus economías, lo que hicieron fue suavizar mucho todas las reglamentaciones en cuanto a las interrelaciones comerciales entre bancos y las hipotecas. Esto lo que hizo fue la famosa burbuja inmobiliaria, que empezó a crecer en el 2007, 2008, y en el 2009 fue donde estalló. México está unido a la economía de Estados Unidos, por lo tanto, la caída de la economía de Estados Unidos arrastró a México, y no nada más a México, sino a muchos países en todo el mundo. Entonces podríamos estar diciendo que el factor principal fue la desregulación y los malos manejos, en este caso de los bancos y de las hipotecarias de Estados Unidos. ¿Cómo se vivió el desempleo durante este periodo de tiempo? Muy fuerte, fue algo raro en el sentido de que precisamente 2009 hubo una pandemia pequeña, la del H1N1, y esto unido a la crisis económica tan fuerte ocasionó que cambiara nuestro modo de vida, no tan drástico como ahora, pero la economía cayó, y cayó muy feo. El dólar se desplomó, el peso se desplomó el dólar, y al desplomarse el dólar se desplomó el peso. ¿Crees que México está recuperado totalmente de esto? No. ¿No? México en realidad nunca ha podido salir adelante, ni del vasallaje del porfirismo. Nunca hemos estado totalmente liberados. Hubo una pequeña pujanza en México en los años 40, 50. Hubo la esperanza de llegar al primer mundo, primero con los descubrimientos de los pozos en los 80s, y después con la famosa nueva economía de Salinas de Gortari, pero en realidad México siempre ha estado viviendo de una crisis a otra. ¿De qué manera aprendiste a afrontar esta crisis económica? De toda mi vida he vivido entre crisis. Como comentaba, las crisis primero que le pegaron a mi familia, a mi papá, las crisis de López Portillo, de la Madrid, Salinas de Gortari, y luego ya me tocó a mí lo personal ya Salinas de Gortari, luego las crisis con Fox, la que comentas tú y preguntas tú, que estaba en ese tiempo Felipe Calderón. Hemos vivido entre crisis. ¿Qué consecuencias trajo consigo esta crisis? Muy buena pregunta. Puede ser muy extensa en el sentido de que se ramificó hacia todos lados. Fue como una granada que estalló. Así de sencillo, se desplomó la economía de Portugal, se desplomó la economía de Grecia, hasta el punto en que Grecia se declaró en bancarrota, no tenía dinero para pagar. En México, en otras partes del mundo, y raramente hubo otras economías en donde pegó poco o nada, como la de China, como la de Brasil, como la de India, como la de Rusia. Entonces ahí es el nacimiento del famoso BRIC. El BRIC es Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China. Entonces fue una crisis muy rara, ligada directamente a las materias primas. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí fue como ocasionó que no pegara tanto en esos países.
pero hasta la fecha sigue siendo una de las crisis más fuertes. Estados Unidos, que es el primer país capitalista, tuvo que entrarle al socialismo en el sentido de que tuvo que salvar a los bancos para que no se cayera el país, y salvar los bancos es pagar sus deudas y eso es socialismo. Pues muchas gracias, te agradezco tu tiempo y pues nos vemos en la que sigue. Nos vemos, gracias.